Propiedades de las sustancias. Las propiedades de las sustancias dependen de la interacción entre los átomos que forman esas sustancias y también de las interacciones intermoleculares. La diferencia que existe entre los estados sólido y líquido y el gaseoso estriba también en la distancia entre las partículas y de la presencia o no de fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, cuando una sustancia pasa de la fase líquida o sólida a la fase gaseosa, se deben vencer esos enlaces intermoleculares. En el cambio de estado y la temperatura de cambio de estado, dos sustancias que tengan el mismo tipo de atracción intermolecular, pero que una sea más grande que la otra, provoca que haya un mayor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque al tener mayor masa, tiene mayor cantidad de electrones y por lo tanto las fuerzas de London, en el caso de moléculas, son más importantes. En el caso de tener dos sustancias que tengan la misma masa o tamaño similar, pero que tengan fuerzas intermoleculares, en un caso mayor cantidad que en la otra, aquella que tenga más cantidad de fuerzas intermoleculares presentes en ese compuesto va a ver que tenga un mayor punto de ebullición. Las propiedades de los compuestos entonces podemos clasificar en iónicos, covalentes y en metales. Los compuestos iónicos presentan propiedades características debido a la gran atracción que existe entre los cationes y aniones. Por ejemplo, ellos son sólidos, cristalinos, frágiles a temperatura ambiente, por la gran atracción de los iones de carga opuesta. Si por ejemplo uno tiene un trozo de un sólido iónico y hace presión sobre el mismo, vemos que se van a desplazar esos iones y van a quedar en el lugar donde se hizo la presión iones de carga igual enfrentados. Eso provoca que cargas iguales se repelen, se quiebre el sólido. Este es el ejemplo típico que tenemos en los muñequitos hechos con sal. Vemos que si se cae uno de estos muñequitos al piso, se rompe, se quiebra por este motivo. También decimos que tienen altísimos puntos de fusión y de ebullición por la gran atracción que existe entre los iones de carga contraria. Y todos estos compuestos iónicos son solubles en solventes polares como el agua, por la interacción ion-dipolo. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, que es la sal común, el ion sodio se rodea de moléculas de agua con los polos negativos hacia el ion, hacia el catión sodio, y los iones cloruro, que son negativos, se rodean con las moléculas de agua con el polo al revés. Por otro lado, los compuestos iónicos también son en estado líquido o disueltos en agua, conductores de la electricidad, porque permite el paso de la corriente eléctrica. Acá voy a mostrarles una animación en donde tenemos que el agua, por ser un compuesto covalente polar, no conduce la corriente, porque vemos que es un compuesto covalente. Ahí no hay ni iones que se muevan, ni electrones moviéndose. Pero si uno le agrega sal al agua, vemos que hay iones disueltos en el agua que se mueven y permiten el paso de la corriente y por ese motivo se prende la lamparita. Cuanto más iones disueltos están, más se prende la lamparita. Quería mostrarles también cómo ocurre la disolución de esa sustancia iónica en el agua. Por ejemplo, yo tengo las moléculas de agua que tienen la distribución se ven, cada molécula de agua está formada por un oxígeno y dos hidrógenos. En donde está el oxígeno es la zona negativa de la molécula de agua y donde están los hidrógenos la zona positiva. Cuando uno quiere colocar en el agua compuestos iónicos, estos iones se separan en el agua y quedan como. Si ustedes miran, queda el ion sodio queda con la zona negativa de la molécula de agua hacia él y los iones cloruro quedan hacia la zona positiva de la molécula de agua por interacción ion-dipolo. Si uno lo quiere ver en micro, vemos que las moléculas, los iones cloruro de sodio se separan en el agua y entonces vemos que quedan así rodeados cada ion. Bueno, volviendo entonces a nuestro PowerPoint, decimos que compuestos iónicos entonces son fundidos o en solución, conducen la corriente. Con respecto a las sustancias metálicas, la gran atracción que existe entre los cationes y los electrones hace que se puedan entender sus propiedades.
Por ejemplo, son sólidos todos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, por la gran atracción que hay entre los cationes y los electrones. Ahora bien, el mercurio es un caso especial. Vemos que si uno tiene un tubo muy finito en donde hay la sustancia mercurio, se observa un meñisco cóncavo. Y vemos que si se cae mercurio en un recipiente, hay gotitas que no se dispersan todas por el cristalizador. ¿Y esto a qué se debe? A que hay una gran fuerza de atracción entre los cationes y los electrones. Y esas fuerzas se llaman fuerzas de cohesión. Por ese motivo, el mercurio produce un meñisco cóncavo, y si tenemos el agua coloreada, se produce un meñisco convexo por ese motivo, porque no hay gran atracción tanta entre las moléculas de agua como existe entre los cationes y los electrones del mercurio. Por otro lado, tiene altos puntos de fusión y de ebullición por esa gran atracción, y poseen brillo los metales por el libre movimiento de esos electrones alrededor de los cationes. Son excelentes conductores del calor y la electricidad por el libre movimiento de los electrones, y son dúctiles y maleables. ¿Por qué son dúctiles y maleables? Cuando uno aplica una fuerza sobre esos cationes, se mueven los cationes, pero siguen rodeados de electrones. Por ese motivo no se quiebra, sino que se abolla. Por ejemplo, si uno tiene una latita de Coca-Cola, la lata de Coca-Cola se abolla cuando uno se cae sobre el piso. No se quiebra. ¿Por qué? Porque se reacomodan esos cationes rodeados de electrones. También por ese mismo motivo uno puede armar cadenitas, hacer anillos con los metales. Ahora vamos a analizar las propiedades de los compuestos covalentes. Estos compuestos tienen propiedades debido a las fuerzas que existen entre sus moléculas. Y acá tenemos fuerzas de moléculas polares y fuerzas debido a que hay moléculas no polares. Todos pueden ser sólidos, líquidos o gases, dependiendo de su masa molecular y de su polaridad. Nosotros cuando explicamos fuerzas intermoleculares, explicamos por qué el yodo era sólido y en cambio el flúor y el cloro eran gaseosos, siendo todos compuestos no polares. Y esto aclarábamos que era por su masa molecular. Al tener una masa mayor, las fuerzas de London son mucho más importantes en el yodo que en el bromo, y no existen directamente en el flúor y el cloro a temperatura ambiente. También explicamos por qué el agua y el sulfuro de hidrógeno, pese a tener la misma geometría molecular y electrónica y tener masas relativamente parecidas, en el caso del agua es un líquido a temperatura ambiente porque existen fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas de London y puente de hidrógeno entre sus moléculas, cosa que en el caso del sulfuro de hidrógeno solamente existen, y muy poco, fuerzas de London. Los puntos de fusión y de ebullición en general son bajos y se debe a que se tienen que vencer estas fuerzas intermoleculares que son pequeñas, pero así todo, entre moléculas que tengan mayor cantidad de fuerzas intermoleculares, como decíamos antes, tienen mayor punto de ebullición. No conducen la corriente eléctrica ni el calor porque no tienen ni electrones libres y tampoco tienen iones que permitan que se puedan desplazar. Y si analizamos la solubilidad de los compuestos covalentes, polares y no polares, podemos decir que eso se debe a las fuerzas intermoleculares. Y que en general solventes polares disuelven a sustancias iónicas y polares, y solventes no polares disuelven a sustancias no polares. Y ahora vamos a ver cada uno de los casos. Vamos a ver la presencia de un soluto polar en un solvente polar. Por ejemplo, el alcohol en agua. El alcohol de las farmacias es una sustancia que es soluble en agua. Y esto se debe a que el alcohol es una sustancia polar. Y el polo positivo de la molécula de alcohol se atrae con el polo negativo de la molécula de agua por interacción dipolo-dipolo. Y la zona negativa del alcohol con la zona positiva de la molécula de agua. Como existe este tipo de atracciones, se produce la disolución. Ahora voy a mostrarles entonces una animación en donde en vez de tenemos moléculas de agua y moléculas de azúcar. El azúcar es un compuesto covalente polar,
de tamaño relativamente más grande. Y vemos que si la colocamos en el agua, cada una de esas moléculas se separa y se rodea de moléculas de agua con los polos al revés, a donde está covalente polar y covalente no polar. O sea que cada molécula se separa de la otra por fuerzas dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Si lo vemos en nivel microscópico, si empezamos de nuevo con sacarosa, vemos que la sacarosa, cada molécula, se rodea de moléculas de agua y se separa. ¿Ven? La molécula no se separa, toda la molécula está unida, pero separada de las otras moléculas, porque interactúan con las moléculas de agua por dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. En cambio, si teníamos un compuesto iónico, como por ejemplo el cloruro de sodio, cada compuesto iónico se separan los iones, ahí sí se separan los iones. ¿Ven? No es lo mismo la disolución de un compuesto iónico que la disolución de un compuesto covalente polar. Entonces, volviendo a nuestro PowerPoint, decimos que hay disolución de un compuesto, un soluto polar en un solvente polar. Si queremos ver la disolución de un soluto iónico en un solvente polar, es como lo explicamos antes, ¿sí? Y vemos que también hay disolución. Pero ahora vamos a analizar otro caso, el caso de un soluto no polar en un solvente no polar, como por ejemplo la parafina en gasolina. La parafina sería, un ejemplo de la parafina sería la vela, las velas que se venden, ¿no? Eso es la parafina, lo que rodea a la mecha. Y la gasolina o nafta es una mezcla de hidrocarburos que son todos compuestos covalentes no polares. Si uno coloca un poquito de parafina en nafta y agita durante un tiempo, vemos que se mezclan, ¿sí? O sea, los dos compuestos son no polares. Por lo tanto, las interacciones entre ellos son débiles y del tipo de fuerzas de London y se disuelve el compuesto, porque le da lo mismo que esté una molécula u otra. Las interacciones existen del mismo modo, no hay una fuerza de atracción mayor entre unas que otras. Ahora, en cambio, si yo tengo un compuesto iónico y lo quiero disolver en nafta, por ejemplo, el compuesto iónico no se disuelve en la nafta. ¿Por qué no se disuelve? Porque la atracción que existe entre los iones es tan grande que las moléculas de nafta no se pueden mezclar entre ellos. Y por lo tanto no se disuelve un compuesto iónico en un solvente no polar. Y ahora miremos el último caso de un soluto no polar y un solvente polar. Si queremos disolver la parafina en nafta, es imposible. O si quisiéramos disolver ¿vieron las bolitas de naftalina en agua? Es imposible. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua se atraen tanto entre sí por interacción puente de hidrógeno y dipolo-dipolo y London, que no permite que las moléculas de la parafina o de la naftalina, que son no polares, se mezclen entre ellas y por lo tanto no hay disolución. Por lo tanto uno puede concluir que los compuestos covalentes polares disuelven a compuestos covalentes polares y a iónicos y que los compuestos covalentes no polares disuelven solamente a compuestos covalentes no polares y nada más. Los metales no se disuelven en ningún tipo de compuesto a no ser que haya reacción química, ¿sí? Y con esto terminamos en general las propiedades de los compuestos.